agradecimientos por supuesto, a la Fundación Rafael del Pino, a Vicente, que además hoy hemos hecho doblete, a Víctor por haberme invitado a participar y a mis compañeros de mesa. Y yo, como me han dado poquito tiempo, voy a intentar hacer un breve resumen de cómo pienso que está ahora el Estado de Derecho en España. Les invito también, porque ahí lo vamos a contar mucho más por extenso y perdonen un poco la cuña publicitaria, el viernes vamos a presentar el informe de la Fundación Hay Derechos sobre la evolución del Estado de Derecho en España 2022-2024. Ahí tenemos todo tipo de indicadores, pero hoy voy a intentar hacer un resumen más cortito, ¿no? Entonces, situación del Estado de Derecho en España. Bueno, nosotros vemos cosas preocupantes, ¿no? Quizá también a nivel de público, pero cuando nosotros medimos sí vemos cosas preocupantes. Algunas ya se han mencionado. Tenemos un clima de extremada polarización política, tenemos un clima de contrapesos, los famosos checks and balances institucionales, pues realmente en una situación muy mejorable. Tenemos además muchas tensiones provocadas por el hecho de que tenemos un gobierno minoritario que ha tenido que buscar apoyo en partidos que claramente tienen, digamos, una visión diferente, o si se quiere, iliberal de lo que es un Estado de Derecho, de lo que son los contrapesos, de lo que puede hacer o no puede hacer el Poder Judicial, incluso de lo que puede hacer o no el Parlamento. Por tanto, digamos, ese sería el marco general. Insisto, tenemos todos los indicadores medidos, por tanto, esto que digo no es una percepción, hemos ido midiendo una serie de cuestiones, pero sí que creo que ese sería el marco. Por tanto, preocupación por una situación que, si bien viene de lejos, siempre decimos eso, hay problemas estructurales, había en las instituciones de contrapeso, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, pero que sin duda se han acelerado, se han agudizado en este último periodo. Insisto, tiene mucho que ver con los apoyos que ha necesitado el Gobierno para acceder al poder. Tenemos el ejemplo clarísimo, tengo aquí a Manuel Aragón, de la tramitación de la ley de amnistía, que pone muy de relieve muchos de estos problemas que ya se venían identificando, una proposición de ley, un trámite de urgencia, no, digamos, pedir informe a ningún órgano consultivo con el temor justificado a que se puedan poner problemas técnicos, el tema del Tribunal Constitucional, que sistemáticamente en asuntos de gran enjundia política y mediática está, digamos, resolviendo por bloques ideológicos, de forma que es absolutamente previsible cómo se van a alinear los vocales. Todo esto son temas que vienen de lejos, es decir, no se han producido de la noche a la mañana. Yo creo que esto siempre es importante pensar que venimos de lejos, pero sin duda ha habido una aceleración, ha habido un incremento de esa situación y, sobre todo, quizá lo más preocupante, ha habido una justificación de que eso es lo correcto, ¿no? Yo creo que es un salto cualitativo porque, digamos, entre los WhatsApps vergonzantes de controlo la sala segunda a, digamos, explicitar que el Tribunal Constitucional tiene que reproducir la mayoría del Parlamento, explicitar o decir que hay que luchar contra una mayoría conservadora del Poder Judicial, acusar al Poder Judicial en su conjunto de boicotear leyes del Parlamento o finalmente incluso decir, como ha dicho recientemente el presidente del Gobierno, que va a gobernar sin el Parlamento. Estamos hablando ya de un salto cualitativo, ¿no? Yo creo que eso es importante tener ese marco porque, insisto, aunque el deterioro viene de lejos, la aceleración y, digamos, la puesta de manifiesto de un discurso claramente iliberal, es decir, donde las instituciones de contrapeso de alguna forma se ponen al servicio del poder de turno, se ponen a personas afines, no hacen su función. Esto es, digamos, relativamente nuevo. Y quizá donde se puede poner más el foco, sin perjuicio de que luego hablaremos porque es menos conocido, yo creo que el Poder Judicial es conocido, la situación que se ha producido, el famoso bloqueo, afortunadamente resuelto. Yo soy de las que soy positiva con respecto a este acuerdo in extremis que ha permitido por fin tener un nuevo Consejo General del Poder Judicial y quiero confiar en que los vocales, que han elegido por primera vez a una presidenta que no se sabía previamente quién era, y esto es importante porque hasta ahora se sabía quién iba a ser, sean capaces de desempeñar bien su función, reformar el sistema y hacer los nombramientos judiciales. Tenemos que confiar en eso porque no tenemos otra cosa, pero quizás es el único punto positivo. Como punto muy negativo y yo creo que bastante reciente es la absolutamente
politización de la Fiscalía General del Estado, donde sí se ha producido de nuevo un salto cualitativo. Siempre se habían puesto fiscales generales de la cuerda del Gobierno, esto es así, pero claro, el salto de poner a una persona que viene de tu ministerio, del Ministerio de Justicia, con todo, digamos, lo que eso conlleva, el hecho de tener, y esto es muy importante, de tener que forzar la máquina porque hay una parte importante de los fiscales que están en contra de instrucciones técnicas del fiscal general del Estado, lo hemos visto con los temas de malversación, con los temas de amnistía, se divide, digamos, los fiscales, eso es relativamente nuevo, insisto, aunque viene de lejos la politización, pero esto es un salto de nuevo cualitativo. He comentado también que quizás se conoce menos el tema del Poder Legislativo. El Poder Legislativo prácticamente está reducido a nada. De nuevo, el ejemplo de la ley de amnistía es un acuerdo político que se hace fuera del Parlamento, que se redacta la proposición fuera del Parlamento y que se entrega como proposición de ley por un grupo parlamentario. Nada más alejado de lo que serían las luz y taquígrafos, que es propio de un Parlamento. El famoso, ya conocido, abuso de los decretos leyes. Se está legislando de forma extraordinaria por decreto ley, que tiene muchas menos garantías que un proyecto de ley. Se está abusando de los trámites de enmienda, de forma que hay proyectos que llevan paralizados en el Parlamento sine die, es decir, se están usando todo tipo de triquiñuelas para que el Parlamento de alguna forma cede la soberanía popular, como le gusta decir a nuestros gobernantes. Y es cierto, se va viendo privado de funciones esenciales de, digamos, elaboración de las leyes, de funciones esenciales también de control del Poder Ejecutivo. Yo creo que quizá esto es algo que se ve menos, pero que es importante ponerlo de manifiesto, porque cuando los políticos hablan de la soberanía popular y tú empiezas a ver qué pasa con la tramitación de las normas en el Parlamento, qué tipo de normas se tramitan, si los decretos leyes, digamos, se tramitan después como proyectos de ley. Esto ya les digo que no sucede. ¿Qué pasa? Que esto le interesará a Benito con la previsibilidad normativa. El Gobierno todos los años aprueba un plan normativo anual. Nosotros hemos medido para años 2022-2023 más de 200 normas aprobadas no previstas en el plan normativo actual. Es decir, estamos funcionando de una forma absolutamente reactiva en cuestiones básicas, de manera que esa inseguridad jurídica pues es tan sencillo como que no es posible saber qué normas se van a aprobar, porque las que prevé el Gobierno que se van a aprobar no se aprueban y viceversa, ¿no? Todo eso yo creo que configura un marco preocupante, un marco también del que de alguna forma no sé hasta qué punto, quizá luego Lisa diga, los ciudadanos son conscientes. Nosotros intentamos explicar a la ciudadanía qué importante es todo esto de las instituciones, de los contrapesos, de los límites al poder, de la independencia del Poder Judicial, de que puede haber críticas, por supuesto, a las resoluciones judiciales, pero deben ser críticas fundadas en argumentos técnicos. No se puede deslegitimar al Poder Judicial en su conjunto. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque los indicadores de desafección, que también lo ha apuntado Vicente, con nuestras instituciones, con el Gobierno, con el Poder Judicial, son tremendos. Con un matiz que me gustaría decir, esos indicadores de desafección, de desconfianza total en el Gobierno, en los partidos políticos, en el Parlamento, en el Poder Judicial, son demoledores, muy por encima de la media de la Unión Europea, y se matizan extraordinariamente cuando la gente sí ha tenido contacto directo, que eso también quiero decirlo. Es decir, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles piensa que la justicia está politizada, salvo los que han pasado por un tribunal de justicia, que entonces sí que piensan que los jueces son imparciales. ¿Por qué digo esto? Porque tiene muchísimo que ver con el debate público, cómo presentan las cuestiones los medios de comunicación, por supuesto con el discurso político, de forma que se le está llevando a la sociedad a creer que básicamente sus instituciones, básicamente el Poder Judicial, pero también otras son instituciones que no sirven para nada, que son de cartón piedra. Es verdad que hay una parte de realidad en eso, pero también hay una parte de discurso mediático y de debate político, que creo que ahí sí que podemos hacer algo. Y me ha dicho Vicente elegantemente que ya se ha terminado mi tiempo. No, la verdad es que es uno de los temas que más preocupan, yo creo, en la sociedad española, precisamente, todo ese desmoronamiento de una serie de elementos claves, ¿no?, de articulación social. Pero vamos a tener ocasión de debatir más en profundidad sobre estas cuestiones, ¿no? Son muchos los temas que hay en ese ámbito de lo institucional y del Estado de Derecho, ¿no? Pero claro, estamos en una sociedad que se está transformando profundamente, Benito, ¿no? Al final todo se relaciona, ¿no? Cuando hablábamos de desafección, cuando hablábamos de aspectos muy relacionados con temas de polarización y tal, pues ahí aparecen siempre los temas de educación que tú conoces muy bien. Aparecen otra serie de shocks que condicionan las cuestiones de, como hemos mencionado, de empleo, de futuro del trabajo, muchos elementos que son determinantes para nuestras vidas y que también tienen un impacto, ¿no?, en todas estas cuestiones. ¿Podrías hablarnos de estos shocks y de estos aspectos?
Lo intentaré, Vicente, gracias. Antes, en primer lugar, quería decir un brevísimo comentario, ¿no? Que el análisis que acaba de hacer Elisa lo suscribo plenamente, con un añadido, ni siquiera es una salvedad, con un añadido, que es que lo que está ocurriendo, a mi juicio, en los últimos ya 6 años, lo que está ocurriendo no es la enfermedad, es solo un síntoma de la enfermedad. Quiero decir que el problema que estamos padeciendo, desgraciadamente, no se va a resolver por una mera sustitución de protagonistas políticos. El problema es mucho más profundo y me da la impresión de que hay muchos analistas que no comparten esta idea, que ven en el sanchismo, Pedro Sánchez, como la enfermedad en lugar de verlo como un síntoma. Yo lo veo como un síntoma y, por lo tanto, si me permiten, pues sería todavía más pesimista. Se me ha pedido que hable de tecnología, empleo, educación. Miren, sobre el empleo, lo primero, en línea también con lo que ha dicho Elisa, lo primero que hay que decir es muy simple, es que en España el empleo es el contrato de trabajo, es el derecho laboral. Bueno, lo que hacemos los españoles es huir del derecho laboral. Cuando se nos pregunta y se nos dice, ¿quieren que se reforme el derecho laboral? ¿Quieren que se liberalice? ¡No! Pero con los hechos huimos del derecho laboral, constantemente. ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, autónomos. Segundo, economía sumergida. Bueno, o economía sumergida, autónomos, autoservicio. O sea, en España es prácticamente imposible tener a alguien empleado para que llene el depósito de gasolina, incluso en las low cost. O sea, incluso en las high cost, quiero decir, incluso en las Repsol. No. Autoservicio. Tenemos, en última ocasión, porque tenemos una tasa de desempleo, creo que la más alta de Europa, por debajo de Malta o no sé qué, algo por el estilo. Entonces, este tipo de contradicción que es la contradicción entre la encuesta y lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que hacemos, está presente en cantidad de variables. Está presente en la fiscalidad, está presente en cantidad de cosas. Somos unos mentirosos patológicos. O sea, no es solo el presidente del gobierno el que miente. Entonces, claro, nos vamos al paro, ¿no? Tenemos una tasa de paro la que tenemos. Lo resolveríamos con la educación, si querría resolver, sería la brelatas de la educación. Claro. Dicho entre paréntesis, por decir algo de tecnología, este mercado de trabajo ahora viene, nos pilla, o sea, sin hacer los deberes, nos pilla la inteligencia artificial. O sea, completamente con un mercado de trabajo de los años 40, ¿no? Una reglamentación de los años 40, pues viene la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo nos va a afectar? Pues me da la impresión de que nos va a afectar sobre todo a ciertas personas muy cualificadas. O sea, la inteligencia artificial, lo que, a diferencia de todos los cambios tecnológicos anteriores, porque lo que había ocurrido con el cambio tecnológico hasta ahora es que abarataba la fabricación de relojes, pero claro, el corte de pelo seguía costando lo mismo, porque no había manera de mejorar la productividad del corte de pelo. Bueno, un poquito, con una maquinita eléctrica, pero poquito. Entonces, claro, los relojes cada vez se abarataron más, o las computadoras se abarataron respecto a los cortes de pelo, de la enfermedad de los costes de bemol. Esto ha presidido los últimos 150, 200 años, 300 años de economía. Con la inteligencia artificial no ocurre eso. Con la inteligencia artificial, las funciones cuya productividad aumenta más son abogados, jueces, notarios, registradores de la propiedad, profesores de universidad, diseñadores gráficos, etc. Son profesiones cualificadas, con lo cual
Estamos hablando del grupo alfa, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias sociológicas de ese tipo de cambio? No lo sé. Pero desde luego tienen que ser grandes, ¿no? ¿Estamos preparados en el terreno de la educación para esto? No, la educación en España la usamos como una excusa más. O sea, los chavales se quedan al desempleo y dicen, no, es que no se les ha educado bien. Con la educación, además, cometemos, en el informe Draghi acaban de cometer como mínimo 2 errores sistemáticos en este terreno, ¿no? Primero, dice que Europa tiene una educación de alta calidad y que es un activo y no sé qué. Pamplinas, totalmente. Bueno, si nos venimos a España, pues pamplinas absolutas. O sea, tenemos una educación una enseñanza, por decirlo así, más que educación, una enseñanza que, dicho brevemente, es una estafa. La palabra es estafa. Una estafa que nos hacemos a nosotros mismos, todos los participantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Les pasamos a los chavales, a los de enseñanza básica, bachillerato y tal, los pasamos. Claro, nadie repite curso, sobre todo en Cataluña, ¿no? Mucho menos que en el resto de España. Nadie repite curso y después, claro, terminan los estudios obligatorios sin formación alguna y la inmensa mayoría no sigue estudiando, claro, no tiene y muchos de los que entran para hacer el bachillerato pues tampoco tienen preparación. Los que llegan a la universidad ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo acaba? Hay un estudio de la OCDE que es mucho más revelador que el estudio PISA y que nos dice una cosa tan lamentable como que el licenciado, el graduado medio de las universidades españolas, el graduado medio, tiene menos competencias matemáticas, verbales, expresivas, etcétera, menos competencias que el bachiller holandés medio. O sea, el bachiller holandés medio es mejor que el licenciado, que el graduado español medio. Ya no hablamos de holandeses que están como están. O sea, no hablamos de Singapur, de Taiwán, de China, ni nada por el estilo. Entonces, prácticamente no tenemos sistema de enseñanza. Ante esto, ¿cómo se puede reaccionar? Bueno, por lo típico es repensando el problema de la educación. Ayer teníamos un seminario muy interesante con Luis Garrido hola. Y yo pensaba en mi reflexión de hoy en este contexto. Yo creo que hay una lección muy importante aquí, que es que yo mismo pienso que estaba equivocado pensando en que la educación por sí misma puede resolver este problema. El problema en términos de educación, y el informe Draghi comete la misma, bueno, hace un diagnóstico tan malo, precisamente si empiezas diciendo que la educación europea es buena, pues ya, ¿qué puedes esperar, no? Pero sobre todo en esos países como España, donde la educación, la enseñanza, no existe en esencia, ha dejado de existir. ¿Cuál es el problema de la enseñanza? O, si quieren, de la educación en general. En esencia es un problema demográfico. Es que, por decirlo brevemente, el problema de la educación podemos planteárnoslo cuando hay niños. Pero es que en España ya no hay niños. Es que ya no tenemos a quién educar. Entonces, las cifras que nos daba Luis ayer, o sea, han nacido en España en el último año unos 200.000 niños, 207.000. Simultáneamente hemos nacionalizado a 600.000 personas. Es decir, tenemos un problema demográfico, o sea, el problema de la educación hay que verlo dentro de ese problema demográfico, porque con esa demografía la educación es imposible. Lo que estamos criando son hijos únicos. Los que tenemos cierta edad, creo que podremos acordarnos del estereotipo que había hace años sobre los problemas que solía acarrear el hijo único y las características que solía acarrear, arrastrar a lo largo de su vida. Nuestra sociedad,
la española muy claramente, la italiana también, pero en gran medida la europea, es una sociedad de hijos únicos, de hidalgos, ¿no? Entonces, en educación lo vemos en las cifras. ¿Qué ocurre al final? Hombre, la mayoría no tienen preparación alguna. No entran en secundaria, en el grado no obligatorio, ni entran, ¿no? Y la formación primaria que se les ha dado no es que sea primaria, es una formación vacía. Como mucho se les habrá educado en ciertas expectativas, ¿no? Y después hay una élite que a veces tiene, en algunos casos, tiene mucha formación, con comillas. Lo que tiene es mucha, yo diría, mucha deformación, ¿no? Tiene ciertas competencias muy acusadas, pero sobre todo, incluso en el mejor de los casos, lo que tiene es una actitud de niño tirano. Y esto se está notando en nuestras empresas crecientemente, ¿no? Entonces, la tiranía del tiempo se impone también. Y les iba a hacer una reflexión, pero lo dejaremos para más tarde. No, por favor, concluya, por favor. Sí. O sea, estamos viviendo un mundo feliz, pero los betas sabemos cómo son, y para mí son una esperanza. La esperanza son los betas. La esperanza son esos inmigrantes. Yo estoy teniendo un porcentaje, por ejemplo, de alumnos chinos nacidos en España muy potente. Ahora, los que me dan mucho miedo son los alfas. Entre mis alumnos tengo muchos alfas de estos, porque son educados en ese régimen de tiranía. Pero bueno, termino. No quería decir una cosa, creo que importante, si me permites, Vicente, que era que este libro que les invito a leer y que quiero agradecer a Víctor y a la Fundación la oportunidad de haber participado en, creo que, si conté bien, 5 de las 8 sesiones, ¿no? Y para mí fue una experiencia magnífica para avanzar mis reflexiones sobre muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, precisamente me ha pillado esta semana leyendo en el informe Draghi, tratando de escribir algo sobre el informe Draghi, cosa difícil porque, claro, hace un informe de 400 páginas. Y veía el contraste, porque, claro, Draghi es la última versión del viejo despotismo ilustrado. Nada más que eso. Tiene la solución, o cree tener la solución, hacer el diagnóstico y tener la solución. Víctor nos propuso hace ya casi 10 años una aventura totalmente distinta, que es dialoguemos los diferentes, dialoguemos y tratemos de avanzar nuestra manera de pensar. Y esto me parece como método muy valioso. Es totalmente lo opuesto a la fórmula Draghi, ¿no? Entonces, creo que necesitamos repensar, yo diría que lo que necesitamos repensar sobre todo es ese mito de la economía social de mercado, ¿no? Que si quieren verlo de forma optimista o positiva, pues necesitamos repensar sus fundamentos, pero sospecho que si no lo hacemos, pues simplemente nos estamos suicidando, ¿no? Como civilización europea, ¿no? Pero gracias, Víctor, por la plataforma, ¿no? de que ha sido muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito. La verdad es que estamos un poco pesimistas, ¿no? Tenemos mucho, sí. No, yo entiendo que es de lo que se trata, ¿no? Para precisamente en clave de esta metodología con la que nos obsequió Víctor, pues tratar de dialogar juntos y reducir esa brecha que mencionabas, Benito, entre percepción y realidad, e intentar entender, ¿no? Realmente a qué nos enfrentamos, ¿no? Y ahí siempre, cuando nos enfrentamos a entornos pesimistas como estos, siempre miramos al individuo, su capacidad de articulación social, llegamos a la sociedad civil, a la conformación del espacio público, ¿no? Dices, tenemos que ser capaces juntos de hacer algo, de dar ese paso, ¿no? Elisa. Muchas gracias, Vicente. Bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación Rafael del Pino por la organización del evento y también por esta invitación que me permite estar con personas a las que, en un espacio y en un tiempo, con personas a las que realmente leo y escucho mucho y de las que he aprendido un montón, y también con todos ustedes. Y a Víctor y a Juan Carlos Rodríguez tengo que agradecerles aparte que me hayan invitado a buena parte de estas conversaciones que tuvieran lugar,
durante una serie de años y la verdad es que estas conversaciones han quedado en mi memoria como experiencias muy, muy gratas, muy agradables por su desarrollo, pero también porque no había que preparar nada. Realmente casi siempre nos piden que preparemos algo, ¿no? Un paper, y aquí no había que preparar nada, había simplemente que acudir, escuchar, atender, conversar, intercambiar información y opiniones. Y al cabo de un rato salíamos con más preguntas que respuestas, con más intuiciones que conocimientos duros, podríamos decir, pero yo por lo menos salía con la sensación de haber hecho algo valioso para mí, ¿no? Y este libro que resume esas conversaciones, me parece que es de alguna manera convertir eso que yo sentía que era valioso para mí en un resultado valioso para un colectivo de personas, todas aquellas que lo quieran leer. Así que yo agradezco también a la Fundación que haya impulsado esta iniciativa, que me parece un acierto, y la verdad es que la posibilidad de participar en ella me ha parecido, pues eso, una especie de experimento de espacio público y de sociedad civil, ¿no? Yo voy a tomar el libro, algo así como una peana para hacer alguna reflexión sobre el espacio público y ir en este momento un poco más allá también por la inquietud que tengo sobre la situación del país y de Europa en general, y si queremos ya extenderlo más allá del mundo, ¿no? Víctor y Juan Carlos han titulado este libro Conversaciones en el espacio público, diálogos sobre los retos que enfrenta la sociedad española actual. Y es un título en el que aparecen 3 palabras de un campo semántico. Las 3 palabras son conversaciones, diálogos y espacio público, y el campo semántico es la comunicación, que implica el uso de la palabra, implica el diálogo, implica la atención, implica la escucha, implica la compañía, implica el respeto a las opiniones del otro. Ellos, los autores, porque aquí quiero hablar de los dos, aunque Víctor es un gran impulsor de esta idea, pero Juan Carlos también ha participado tanto en las conversaciones como después en la elaboración del libro. Ellos postulan que es ese amplio campo semántico, el campo de la comunicación, podríamos decir más comunicación pública, donde se juegan las democracias y también donde se la juegan las democracias. Es en el espacio público donde se genera buena parte de lo que ellos llaman la capacidad cívica de la ciudadanía. Y se genera más o menos capacidad cívica en función de la calidad de ese espacio público. Un espacio de elevada calidad sería aquel, por ejemplo, en el que prevalece el sentido común y el sentido de lo común sobre el sentido particularista o singular. Prevalece la conversación honesta y razonable y respetuosa y considerada sobre la conversación tramposa. Y de alguna manera la conclusión es que la conclusión teórica, sin un nivel medio alto de capacidad cívica, la sociedad civil es endeble y la democracia desfallece. Por tanto, se deduce de esto que uno de los objetivos de las sociedades democráticas debería ser hacer todo lo posible para que aumente o mejore la calidad de sus espacios públicos. Y esto, de alguna manera, pondría en marcha una suerte de círculo virtuoso que tendría efectos positivos o externalidades positivas, como dicen los economistas, sobre otros ámbitos de la sociedad, pero también otros ámbitos de la economía, de la política y de la cultura. Según las conclusiones a las que llegamos en estos debates conjuntamente, ese debate público, esa calidad del espacio público en España es más bien escasa. La calidad del debate público es escasa. Yo creo que eso fue pues, un consenso, por lo menos en todas aquellas conversaciones en las que yo participé. Creo que eres tú, Víctor. Yo no soy. Sí. Lo siento muchísimo. Nada. Decía que las conclusiones a las que llegamos en general es que la calidad de ese espacio público es en España bastante escasa. Lo que a mí me parece digno de destacar es que, a diferencia de la mayor parte de los participantes en esas conversaciones, que teníamos al final una actitud bastante pesimista como consecuencia de esas conversaciones y de las conclusiones a las que habíamos llegado, no es así el caso de los autores, no es así el caso de Víctor, ¿no? Víctor yo creo que es un optimista, ¿no? Esa constatación, porque es una constatación y además contrastada empíricamente con múltiples indicadores, no les ha conducido ni a Juan Carlos ni a Víctor al pesimismo ni tampoco a la frustración. El libro, de hecho, contiene muchos más conceptos positivos que negativos, porque leyendo uno de los capítulos me puse con un cuaderno al lado y 2 columnas a poner los conceptos positivos y negativos y me salieron aproximadamente el doble de conceptos positivos que negativos. O sea, hay eso que llamaríamos ahora un impulso constructivo muy fuerte en este libro, ¿no?
no hay pesimismo, no hay frustración y menos todavía hay desesperación. Ellos lo que ven son algunas dimensiones positivas dentro del espacio público, a pesar de ser de escasa calidad, y postulan que puede ser que simplemente nos encontremos en un momento de una larga marcha hacia una comunidad política razonable y que ese momento, bueno, pues sea uno entre los muchos que han acontecido y que pueden acontecer y que vamos a atravesar y que nos pueden conducir a un espacio público de mayor calidad. Porque, y esta es una palabra clave en la teoría sociológica de Víctor, porque esto es un drama abierto. O sea, aquí prevalece la contingencia sobre el determinismo. Y eso significa que nosotros como sociedad podemos hacer muchas cosas, porque no hay un sentido determinista de los acontecimientos sociales. Bueno, este enfoque, como digo, está alejado de cualquier determinismo, pero eso no significa que carezca de un modelo normativo, porque sí que lo hay. Está el modelo normativo, ese tipo ideal de la sociedad civil, entendida en sentido lato, sobre el que ha teorizado mucho Víctor Pérez Díaz, y al que, en su opinión, convendría irnos aproximando. Una sociedad civil de gente libre que decide basándose en razonamientos, basándose en buena información, que tiene una serie de organizaciones que funcionan bien y que representan los intereses de los colectivos, que tiene un mercado que funciona y que tiene unas élites políticas y de gobierno que respetan las instituciones y se comportan de manera técnicamente correcta, pero sobre todo decente moralmente. Bueno, esta es una manera de ver la sociedad que ha dejado una profunda huella en todos los que hemos sido estudiantes de Víctor y los que hemos trabajado con él y luego hemos sido sus compañeros y somos sus amigos. Y sin embargo, ya partiendo de este punto, yo creo que la situación que nos encontramos ahora en España y en Europa nos interpela con algo más todavía de exigencia, de concreción y de urgencia. Y me llama la atención porque cuando escribo concreción y urgencia me sonaba dónde había escuchado yo esto en los últimos días y efectivamente lo había escuchado en Draghi cuando presentó su informe sobre la competitividad europea. Dijo que se necesitaba más, o sea, que lo podía resumir en dos palabras, concreción y urgencia. No he tenido todavía oportunidad de leer el informe. Bueno, por lo que dice también Benito, puede haber ahí también algunos aspectos muy críticos, pero es curioso que sin pensarlo sí que me di cuenta que más allá, a partir del enfoque teórico que he trazado muy brevemente sobre la sociedad civil y el espacio público, yo creo que deberíamos ir un poco más allá en este momento de la historia. Que por respeto a la historia yo no diré que es uno de los peores momentos. Hay que conocer la historia bien para saber que ha habido momentos extraordinariamente críticos y que nos encontramos en otro más, con muchas particularidades, pero no tenemos que creer en plan adanista que estamos en el peor momento de la historia de la humanidad. Esto siempre se puede decir y seguramente en algunos momentos se ha dicho. No estamos en el peor momento de la historia de la humanidad, pero esto es un reto para los gobiernos y para las sociedades fundamentalmente, ¿no? Y entendiendo sociedades pues en sentido amplio como lo entiende Víctor. Bueno, en mi opinión, decía yo, es conveniente que concretemos un poco más cuál tiene que ser el sentido de ese espacio público. Es decir, el espacio público es un cómo más que un qué, como dice Víctor, pero yo creo que conviene concretar un poco más cuál es el telos de ese espacio público. Es decir, qué sería lo más importante que tendríamos que hacer en esa sociedad. Y en mi opinión, a mí me parece que es preciso que quienes tenemos alguna capacidad para que se nos escuche, lancemos mensajes que nos conduzcan a cobrar conciencia y confianza de lo que podemos hacer y que nunc, y adquirir confianza. Y lo que podemos hacer, si yo tuviera que elegir un mensaje solo, es elegir bien a quienes nos gobiernan. Elegir lo mejor posible. Esto de elegir bien es un resultado, no es un resultado, efectivamente, no es la elección, no es un acto performativo de he elegido bien, no, vamos a ver, yo elijo y vamos a ver qué resulta de esto, ¿no? Pero pertrecharnos de todas las herramientas posibles para tratar de elegir bien. Yo creo que esa es nuestra principal responsabilidad. Elegir bien es distinguir, y distinguir es todo lo contrario a generalizar y a igualar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que elegir es distinguir, y para distinguir necesitamos criterios de distinción. Y eso es todo lo contrario a generalizar, y estamos muy habituados a generalizar. Seguramente las élites políticas, y las élites no solo políticas, sino también económicas, incluso organizativas, pero también la sociedad, estamos muy acostumbrados a generalizar, a pensar, por ejemplo, que todos los políticos son iguales, o a pensar que, y perdóname Benito,
todo el sistema de enseñanza es una calamidad. No, tenemos que saber distinguir, porque hay bueno y hay malo. Y si no distinguimos y generalizamos, tenemos un problema gravísimo. Entonces, como sociedad, yo creo que nuestra principal responsabilidad es distinguir. Y para eso necesitamos un espacio público de calidad. Necesitamos eso que Víctor está diciendo, que precisamos para conformar una buena sociedad civil, y necesitamos un telos. Necesitamos un algo hacia lo que debemos orientar esa mejora de la calidad del espacio público. Y a mi juicio, en una sociedad como la nuestra, en una sociedad grande, con casi 50 millones de habitantes, en una sociedad que está incorporando aproximadamente a 700.000 personas en este año, un espacio público como le gustaría a Víctor y como nos gustaría a muchos, es muy difícil de crear. Es quizá más fácil que partes de esa sociedad sí que se involucren de una manera muy activa en la creación de ese espacio público, pero el resto tiene que saber elegir. No es lo mismo Suecia, ni Holanda siquiera con 17 millones, o Suecia o Dinamarca o los países nórdicos con 6, 8 millones, que España con 50 millones. No es lo mismo generar un espacio público en una sociedad pequeña que en una grande. Y somos una sociedad grande con las ventajas y con los inconvenientes. Y en ese sentido, yo creo que a lo mejor deberíamos ir un poco más allá y decir, necesitamos saber cómo hacemos las cosas, pero necesitamos saber cuál debe ser el objetivo para la mayor parte de la sociedad. Porque los que estamos aquí somos una parte muy pequeña de la sociedad. Y si yo miro a los que estamos aquí, realmente tenemos unas características muy específicas. No conozco sus niveles educativos, pero son altos. Grosso modo puedo decir que la edad media está por encima de los 55 años. No somos representativos de la sociedad. Hay mucha parte de la sociedad que no está aquí. Y a esa parte de la sociedad hay que enseñarla a debatir, hay que enseñarla a discutir, hay que enseñarla a escuchar y hay que enseñarla sobre todo a elegir, porque tenemos esa responsabilidad y yo creo que es la que tenemos que trasladar también, como decía, los que podemos, en cierta manera, modestamente, pues hacer escuchar nuestra voz. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Elisa. Ese sueño de un sólido espacio público, Víctor, de personas libres. ¿Cuántas veces hemos hablado de ello, no? Y un debate que motivó el nacimiento de esta iniciativa, ¿no? Bueno, tú puedes recoger todo el sentir de tantas... Bueno, la idea fundamental un poco es, pensando en continuar la discusión de Elisa, es la libertad que nos hace venir aquí en este momento y escucharnos. Es decir, el tema central, quizá, o uno de los temas centrales que se deducen de la discusión, es la importancia de un modo de hacer las cosas, que se supone que es el modo civil de hacer política. Y el modo civil de hacer política implica una atención y una especie de escucha constructiva de las posiciones de los demás, con vistas a algo que se puede mejorar, entre comillas. Entonces, es algo tan elemental como eso. Es naif, ingenuo, está agarrado con una especie de proceso educativo ancestral, junto con procesos educativos socioculturales complejísimos, y luego del proceso educativo escolar que toque en cada ocasión. Pero al final es un problema de educación y de ejercicio de voluntad y de libertad por parte de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la Fundación, o sea, ¿cuál es la primera sensación o el primer impulso que pueda tener yo mismo al hablar de este tema? Es uno de gratitud a una fundación que, por una trayectoria de reflexión sobre sí misma y de conexión con el país en el que está, contribuye decisivamente a líneas largas, no cortas, de trayectorias de formación y de educación colectiva. Y, por tanto, es un testimonio un testimonio de algo que existe y que está ya ahí, que no viene de la clase política directamente, y viene de la clase empresarial matizada sustancialmente por su compromiso con un tejido asociativo y con una cultura de libertad dialogante de alguna forma. Dialogante no solamente porque pretenda conversar para convencer, sino para estar abierto a poder ser convencidos todos a la vista de las consecuencias de los actos. De manera que por un proceso de trial and error vamos aprendiendo entre todos. Entonces es gratitud a la Fundación, es gratitud a las personas que están aquí acompañándonos, es mi gratitud personal a Juan Carlos como coautor y por lo tanto entablando una especie de conversación permanente en qué hacer
la gratitud a todos vosotros o todos ustedes en esta reflexión colectiva y libre, en la cual las cosas se traducen al lenguaje de cada uno y se devuelven en forma o directa o indirecta, porque tocan alguna fibra flexible, sensible. De manera que lo que estamos haciendo aquí y ahora es hacer sociedad civil y hacer ejercicio de modo civil de hacer política sin más. No es necesario ir muy lejos. Decía Pascal, por ejemplo, este personaje fundamental del barroco que es tan o más importante que la Ilustración que viene después. Si tú quieres creer, empieza simplemente persignándote y tomándote agua bendita. Es decir, es a través de los actos, de los comportamientos vividos, menores, aparentemente inocuos, como se construye un ritual que supone una habituación a una conducta. No es declaro mis valores y llego ante un público cualquiera y declaro valores. Eso está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo encarnamos nosotros esos valores en forma de reflexión conectada unos con otros. Y esto lo hacemos aquí y allá. Y esto se hace en las familias mínimas y en la transmisión de los saberes de ser padre, de ser madre, de ser hermano, que se hacen en la pequeña infancia. La little tradition es tan importante o más que la great tradition de los grandes rituales. Los grandes rituales vendrán después o al tiempo conectándose, y si no se conectan, se pierden. Y lo mismo ocurre con el civismo o con la ciudad. La ciudad se construye sobre la base de una diferenciación de tribus que se integran y se organizan en torno a una repetición de lo que es una familia, que es la patria común. Y esa patria común se construye cotidianamente. Y cuando ha funcionado así. Y cuando ha dejado de funcionar así, ha dejado de funcionar. Y se ha convertido en un despotismo, ilustrado o no, pero despotismo. Por tanto, nunca ilustrado del todo. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta conclusión o de esta brevísima impronta? Porque una de las cuestiones cruciales de la importancia del modo civil de hacer política es que nos da la clave del tipo de sociedad hacia el que queremos ir o hacia el que vamos, que tiene que ser uno hecho sobre la base de conductas y no uno hecho sobre la base de declaraciones más o menos pomposas o tímidas de los valores de cada cual. Los valores o son actuados o son vividos o dejan de existir en un tiempo relativamente corto. Y esa es la clave para el sentido del tipo de sociedad que nos hemos ido barruntando. Es decir, la declaramos valorativamente o democracia liberal o fin de la historia, o hemos llegado al final de la trayectoria como hemos tenido esta especie de lectura gloriosa y, dijéramos, que nos consolaba de tantas dificultades de los últimos años. Y nos hemos encontrado con una situación mucho más compleja. Pero esa situación mucho más compleja, lo que nos daba es, hemos estado cerca de tener, o creyendo que estábamos cerca de tener, un tipo de sociedad bastante plausible. El ideal, si se quiere plantear como ideal, pero el ideal sabiendo que nunca ha sido bien realizado del todo, sino que requiere una especie de reflexión crítica y de reforma permanente. La democracia de los antiguos grecorromanos era una democracia, o una democracia hasta cierto punto, pongamos, que era iliberal en gran parte, que era de esclavitud en gran parte, que era, si tocaba la torna a los romanos, pan y circo. Es decir, hay una especie de componente de violencia, incluso en la tradición teórica de los valores en sí, de las democracias liberales o de las sociedades civiles o de las economías de mercado, hay unos componentes contradictorios y de dominación, de explotación económica, de fragmentación y atomización de la vida social y de adoctrinamiento en la vida cultural. Y estas cuatro derivaciones son constitutivas de la experiencia histórica. Y en lugar de tirarnos abajo la experiencia de la idea de sociedad civil, lo que hacen es darnos una lectura escarmentada y no una lectura gloriosa, hubrística y naif y simplista de la sociedad civil
ya lograda, nunca. Es un second best, porque es demasiado complicado como para que los componentes de violencia que hay en el contexto de todas las sociedades humanas no se hagan patentes antes o después. Y con eso contamos. Y ese contar con lo que nos hace es, o con lo que nos puede hacer, es dar una oportunidad de aprendizaje. De manera que la apuesta que hemos hecho, relativamente hablando, por sociedades civiles es con la reserva del componente violento que hay que controlar y que vigilar y que pensar y que aceptar como parte del juego. No aceptarlo porque le demos por buena, sino porque le damos por viva y porque lo comprendemos como parte de nosotros mismos. Y esto es lo que nos hace, nos da complejidad y nos da posibilidad de aprendizaje de las experiencias de vida. Y podemos, dijéramos, de encontrarnos con una situación como la que nos estamos ahora, en la que después de esos finales de historia maravillosos de la perestroika o del momento crucial de la democracia liberal extendiéndose por el mundo y la globalización gloriosa y la tecnología de las artificial intelligence y más ad nauseam, nos encontramos con un componente de rechazo y de inquietud profunda, que es lo que le da al reto del momento actual ese componente inquietante y extraño. Después de tanta gloria con la que hemos disfrutado, nos hemos encontrado con la gran transición en el caso local español, con el fin del periodo fascista, nazi, totalitario en el mundo europeo, oriental, occidental, con tantas salidas de situaciones de esperpento moral como podría ser el apartheid de partes del mundo, de partes de la propia Estados Unidos, y sin embargo nos encontramos con que tropezamos de nuevo, pero tropezamos con una experiencia que puede enseñarnos. Es un poco lo que decía Elisa Tulliá. Es decir, que nosotros podemos aprender de errores a comprender que estamos en procesos de drama abierto, no en procesos predeterminados. Incluso podemos pensar que una de las cosas que nos puede ser más importante a cada país o a cada situación local es aprovechar la situación de dificultad para aprender, para escarmentar, para tener humildad, para tener una humildad que afecta a todas las esferas de la vida y afecta a todas las partes de la sociedad. Todas las esferas de la vida porque afecta al modo que tengamos de hacer funcionar la economía de mercado maravillosa. Bueno, no es maravillosa, no ha sido nunca maravillosa. Es un second best con relación a economías estatistas y colectivistas todavía mucho más terribles. Y esta puede ser reconvertida en una conversación cívica, puede ser reconvertida en una economía de stakeholders, si se quiere. Puede tener muchos nombres, pero son nombres en la dirección de construir comunidades compatibles con y conversaciones compatibles con la búsqueda del beneficio y el impulso hacia la ganancia. Vale. Pero ¿en qué contexto sociocultural? Es decir, no en sí por sí misma, sino en conexión con. Y lo que decimos de la economía se dice naturalmente de la política, que fácilmente deriva en una oligarquía partidista y en un mundo de estar atentos todos, izquierdas y derechas, a lo que podríamos llamar las redes clientelares mediante las cuales trepamos en la sociedad. Y sociedades que son de trepa y por lo tanto de subordinación y humillación, o que pueden ser de comunidad humana, compleja y abierta. Y que pueden ser sociedades más o menos integradas, con el componente siempre de inadaptación que tiene la libertad humana, y con el componente de búsqueda un poco enloquecida de lo que me impresiona, pero que forma parte de aquello por lo cual nos acercamos unos a otros con cierta admiración. De manera que sí, es complejo, sí, es ambiguo. ¿Y qué? Naturalmente, porque esa es condición humana. Entonces tenemos lo mismo, podemos decir, con el tema cultural, que por una parte es necesidad de tener un componente de referencia de sentido que nos permita conversar, sabiendo de lo que estamos hablando unos y otros, pero por otra parte tiene el peligro y la tentación y la tendencia a la aceptación del adoctrinamiento y a la búsqueda de fórmulas mágicas elementales, como puede ser la tecnología última de la educación.
tecnología última de la educación que tiene una respuesta irónica inmediata, que es, si están tan educados estas élites que nos gobiernan desde hace 40 o 50 años, en que han ganado las batallas de la historia, ¿cómo es que estamos ahora así? No serán tan listos, no estarán tan educados. Por algo será que el nivel del debate público en Estados Unidos es mediocre. Por algo será que la presentación de Draghi suscita comentarios irónicos que tienen un componente importante. Y es Draghi, que ha hecho y que tiene en su haber una trayectoria importantísima y positiva. Si lo que tenemos es 40 o 50 años con trayectoria de democracia liberal en España, resulta que nos encontramos con las dificultades a las que ha aludido Elisa de la Nuez, y que son dificultades profundas, no son ocasionales, porque lo que reflejan es algo que no funciona bien porque no haya la educación apropiada. Una educación en la cual se ha podido desaprender de la buena educación del siglo XIX de Oxford y Cambridge, que con sus defectos implicados en su colonialismo triunfante y naif, sin embargo, al menos tenían la capacidad para comprender lo que es una tradición humanista en la cual las cosas tienen que ser graduadas en sus juicios, reflexionadas, vividas y abandonadas al dolce far niente de ir comprendiendo cosas por otro vía que no sea la técnica industrial. Entonces, hay ahí un retroceso hacia el woke academicismo de la América de hoy. Pues claro, como lo puede hacer, puede haber la tecnoeducación de la educación última más potente de la inteligencia artificial. Se requiere capacidad de diálogo, se requiere capacidad de entendimiento, se requiere silencio, se requiere diálogo interior, se requiere conversación compleja, se requiere tiempo para probar y equivocarse y aprender del error que se ha cometido. Se requiere un espacio vital para todo eso inútil, que sea capaz de la tarea de apreciar la inutilidad de aquello que no tiene inmediata repercusión financiera o etcétera, etcétera. ¿Y qué problema tenemos aquí? Pues tenemos un problema de educación cívico-cultural muy considerable, porque por una parte hemos aprendido algo muy importante. Hemos aprendido que las fórmulas de los años 20 y 30 del siglo XX son terribles y horrorosas. Y esto lo hemos aprendido en la escuela terrible de guerras mundiales, en la escuela terrible de genocidios, en la escuela terrible de adoctrinamiento de masas atroz, en la situación terrible de la complicidad de las instituciones que deberían haberse enfrentado con ellas, que no podían, sabían, porque es normal que sean falibles, y que por lo tanto hay que al mismo tiempo juzgarlas con distancia crítica y comprenderlas con humanidad, porque en ello nos va la propia comprensión que podamos querer para nosotros. Y todo este proceso de aprendizaje no es algo que podamos saltar sobre ello si no lo hemos pasado. De aquí la parte positiva que tienen los momentos de turbación y los momentos de dificultad como los momentos presentes, que además, entre paréntesis, y ahora que no nos oye nadie, no son para tanto. Porque que España pueda desaparecer porque Cataluña se enroque en una situación de huida hacia el abismo es una experiencia con la que hemos semi-mal convivido durante demasiado tiempo como para no ir comprendiendo algo mejor en las fases siguientes, o al menos tener la posibilidad de hacerlo. No porque vaya a salir la fórmula mágica del sombrero, sino porque se vaya poniendo juntos las experiencias recalcitrantes de las diferentes gentes, que no se lo toman tan a pecho, pero en cambio lo que hacen es un compromiso con la aventura de resolver los problemas. Es decir, tenemos un problema con las élites porque las élites son cortoplacistas, van demasiado a lo suyo y son muy listas, pero son muy listas en el corto plazo de sacar sus mejores rendimientos a sus inversiones y sacar los mejores rendimientos a sus inversiones políticas en elecciones dentro de X 6 meses de turno. Todo eso convierte a las élites en algo defectuoso que habría que modificar.
se automodifican ellas mismas, Dios proveerá. Pueden hacerlo los entornos que les rodean de ilustrados benévolos. Pueden hacerlo si no se dejan llevar del espíritu de trepa y el espíritu acomodaticio a lo que va viendo. ¿Y qué ocurre con las gentes comunes? Pues que también tienen la posibilidad de aportar su sentido común, que es enorme, su capacidad para adaptarse a una situación de emigrantes que se van a Alemania a trabajar como sea, o se vienen del pueblo a la gran ciudad, que construyen familias, que construyen experiencias de trabajo, que construyen vida común, y que envían mensajes de sensatez continuamente, porque no se dejan obnubilar del todo por los mediáticos impulsivos, sino que tienen su margen de distancia. Entonces, esa gente que tiene el peligro y la tentación de reconvertirse en masas de súbditos confusas, sumisas e irritables. Y en ese momento pierden el juego de su propio control de sí mismos y se convierten en masas manipulables, o que se dejan llevar porque están ya hartos y no entienden qué se pueda hacer. De manera que hay aquí una especie de juego no de maravillosos a maravillosos, sino de medianos a medianos, no de gentes que están en los cielos, sino gentes de purgatorio, que podrían explicarse mejor si perdieran su soberbia en parte y entendieran un poco mejor los otros elementos en la referencia. Y entonces sí, porque entonces lo que ha habido ha sido procesos de aprendizaje durísimos a lo largo de toda la Ilustración famosa, que habrá sido una ilustración maravillosa, pero no era tan maravillosa como para que no haya sido la época de las grandes guerras totales, empezando por las revolucionarias francesas y las totalitarias napoleónicas, y siguiendo por las guerras nacionales y siguiendo por los irracionalismos del siglo XIX y del siglo XX, de manera que nos dan y al mismo tiempo nos obnubilan. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de, con cierta distancia, comprender que este proceso no es un proceso que nos lleva al desastre, sino que nos lleva al borde, pero no al desastre? El paso siguiente es el paso que demos en una dirección o en otra. Y eso es un tema de libertad, y de libertad vivida en términos personales, no de ellos, sino nuestra, y en términos inmediatos, en el aquí y ahora, y no en el ya veremos después. Nada más. Mil gracias, Víctor, por este resumen de los debates tan egregio, además, y tan interesante. La verdad es que yo creo que subyace a todas vuestras intervenciones esa necesidad de ampliar la capacidad cívica de la ciudadanía, ¿no? Y en esta trayectoria que describe Víctor, que describe perfectamente en qué situación nos encontramos y que pues, cada uno de vosotros habéis pincelado determinadas partes del cuadro. Quizás queréis hacer algún comentario. Sí. Antes de pasar la palabra a todos ustedes, pasamos inmediatamente, pero abrimos un breve turno de reacciones y enseguida pasamos a todos ustedes el micrófono. ¿Listo? Sí, no, yo soy jurista, pues soy como más práctica y de aterrizar, ¿no? Entonces, hay una cosa que ha dicho Benito, digamos, el marco que yo he pintado, estoy totalmente de acuerdo, son problemas estructurales, por tanto, no se cambian porque se vaya a cambiar el partido del gobierno. Esto lo tengo súper claro. De hecho, no lo he dicho, pero también hacemos estudios de comunidades autónomas donde vamos a ver una serie de disfunciones absolutamente similares a las que vemos a nivel estatal. Es decir, que no es un problema de que se cambia este gobierno y desaparecen esos problemas, no, porque hay muchos problemas muy enquistados. Otra idea que también, y yo en eso sí que como activista soy también más, positiva, es no hay ningún determinismo. Esto está todo abierto, siempre está todo abierto. Pero lo que sí que hay son incentivos y hay intereses creados, ¿no? Y eso sí que hay que ser consciente, tú lo has dicho también, Víctor, y creo que Benito, aquí, hay una tendencia a perpetuar, por las élites políticas, económicas, académicas, ¿no? Una situación que les es beneficiosa, que está, yo creo, formada básicamente por esas redes clientelares que también habéis hecho y, por tanto,
no creo que vaya a salir de ellos mismos decir, oye, ahora vamos a funcionar de otra manera, ¿no? Yo creo que eso también hay que ser consciente. Consciente también, totalmente de acuerdo, vivimos un momento excepcional, pues quizás sí, pero no dramáticamente excepcional, no espantosamente excepcional, es decir, bueno, pues como tantos otros que ha vivido la humanidad. Pero sí que es verdad que creo que hay unos desafíos, y eso ya has indicado uno que me parece muy clave, que es el demográfico, que no se ha vivido previamente cuando tus sociedades son, digamos, van a tener menos demografía, y eso sí que es un reto nuevo para todos los países, es decir, no solo para España. Está clarísimamente el reto también del cambio climático, que son retos además muy globales. Es difícil que un gobierno nacional, aunque fuera el mejor de los gobiernos, pueda atenderlos, y, por supuesto, el tema del cambio tecnológico. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo comprendo que también un gobierno normal, vamos, de cualquier país democrático, se vea un poco sobrepasado por este tipo de retos, ¿no? Y quizá las herramientas habituales que tenemos pues se quedan cortas, porque muchas de ellas, como digo, son retos globales. Y también yo creo que justifica esa sensación un poco de temor y de incertidumbre, que creo que es también una gasolina, digamos, para partidos populistas, partidos extremistas, cuando en el fondo pues uno mira los datos. Nuestras sociedades son sociedades avanzadas, son ricas, en fin, hemos estado muchísimo peor, como habéis indicado. Por tanto, yo creo que se da un poco todo ese conjunto de factores y todos ellos son reales. Pero yo quizá sí pondría hincapié en uno que lo habéis hablado, creo que lo has dicho tú, en términos de decencia, pero que yo traslado a términos más, digamos, jurídicos, o si queréis, políticos, que es el tema de las reglas informales del juego. Tú has dicho una cosa muy clara. Si los valores no se viven, yo puedo escribir la mejor constitución del mundo. Siempre ponemos el ejemplo de ¿y qué problema hay? La constitución sueca será maravillosa. Yo la traslado a un país subsahariano y no tengo el resultado. ¿Por qué? Porque las reglas informales son esenciales. Esas reglas informales son los valores, son la honestidad, son la decencia. Entonces, sin esas reglas, todo lo que podamos escribir en una constitución, lo que podamos hacer, no funciona. Y ahí es un poco también, digo, con el tema de la sociedad civil. Está bien, como dices, Elisa, estoy de acuerdo, distinguir, y no todos son iguales y tal, pero lo primero también es como ciudadanos, ¿no? O sea, si como ciudadanos no tenemos esos valores, esas reglas informales sobre las que se sujeta la democracia, por ejemplo, una que me parece muy clara, ¿es usted capaz de criticar algo que le parece mal, lo haga quien lo haga? Esto es una cosa muy básica, es decir, no, es que solo lo critico si lo hacen los de frente. Esto ya lo digo como ciudadano, ¿eh? Me parece fatal si lo hace Pedro Sánchez, pero si lo hace un señor del PP, exactamente lo mismo, y podemos poner ejemplos de exactamente lo mismo, entonces ya no me parece tan mal. Y viceversa. Claro, eso como ciudadano, pues un poco lo que tú dices. Oiga, si yo no soy capaz de aplicar ese criterio, y siempre uno tiene mucho más valor cuando critica a los suyos que cuando critica a los de enfrente, pues entonces realmente poco podemos exigir de los demás, ¿no? Y yo creo que esa sería un poco una reflexión de conjunto. Nosotros, digo nosotros en plural, no es plural majestático, es la Fundación, sí que pensamos que hay elementos de activismo que son positivos. Hemos tenido éxitos nosotros como fundación que no esperábamos, es decir, que hemos tenido éxitos que desde luego no contábamos. He puesto el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial porque me ha parecido relevante, porque al final son personas de carne y hueso que se han sentido, es verdad que después de muchos intentos frustrados, se han sentido lo suficientemente independientes como para nombrar un presidente que no era, digamos, el que se les había indicado o el que se había dicho desde la política. Pues hay que confiar un poco en eso. También siendo muy conscientes, y con eso termino, pero me compenso un poco que me has cortado a mí antes, que esto es una aspiración. Es decir, nunca hay un Estado democrático y un Estado de derecho perfecto. Esto no pasa, ni las sociedades humanas son perfectas. Pero sí, digamos, nos podemos acercar más o menos, ¿no? Quizá más que al ideal, a los estándares, diría yo. Hay unos estándares, yo puedo estar más cerca, puedo estar más lejos. Dicho eso, esto siempre será una aspiración. Y básicamente depende de los ciudadanos, porque yo digo siempre, me lo habréis oído veces los que me habéis oído, es que en democracia el cargo más importante es el de ciudadano. Si nos creemos eso, pues tenemos mucho ganado. Esta frase, por supuesto, no es mía, es de Luis Van Andrés, de un magistrado del Tribunal Supremo americano. Yo quería simplemente hacer 2 o 3 anotaciones complementarias a lo que ha dicho Elisa. Una es la importancia de la prudencia y la realpolitik. Es decir, hay aquí una necesidad de cuidar la decencia y cuidar, dijéramos, el espíritu comunitario y cuidar, dijéramos, la empatía con otros. Pero hay también un componente de aprendizaje por la memoria de las cosas y por la prudencia que la memoria puede, dijéramos, fomentar en nosotros.
Y esto es algo que en una especie de burbuja de futurismo, vamos hacia el mundo que no sabemos cuál es, a partir de un mundo que queda fuera de nuestro alcance porque está atrás, por tanto está a efectos prácticos en la nada, y hacia un futuro que es también la nada porque todavía no estamos en él. Sin embargo, vamos a soñar con que controlamos el mundo. Y en esa situación nos va el vivir al día y el vivir al momento, el coger las palabras como si fueran los inventos del segundo o del momento que estamos ocupando. Es decir, cosas que, dijéramos, desde el punto de vista de una lectura humanista un poco más compleja y ancestral, son ridículas. Pero hemos perdido ese sentido del ridículo. De manera que creemos que podemos imponer o reimponer o no imponer la memoria por un acto de adoctrinamiento colectivo, cuando en realidad eso es el resultado de experiencias vividas por mucha gente y compartidas torpemente, como es normal, por mucha más gente, pero que son fundamentales para controlar, dijéramos, los excesos impetuosos de aprovechar el momento de la dominación y de la violencia, que son tentaciones o tendencias constitutivas de los seres humanos desde las cavernas. De manera que no hace falta jugar al bueno o el malo, es un mixto. Y en las tradiciones axiales de los siglos 5 a 8 antes de Cristo, lo que sea, tenemos esa especie de sabiduría ancestral que se prolonga después indefinidamente y que no es contradicha por las aventuras de o Rousseau o el otro, sino que es complementada por las ansias de libertad, pero de una libertad consciente de sus límites, o que debería ser consciente de sus límites. Por tanto, yo creo que los temas de memoria, así como los temas de reglas informales y de decencia son importantes, los temas de memoria, de prudencia, por ejemplo, también de que el aprendizaje no es solamente de lo negativo, sino de lo positivo. Y eso es muy importante en culturas o socioculturas de envidia, como una parte de la española lo es, que por motivos complejos se constituye como una reticente al elogio. Y en lugar de impulsar hacia adelante las gentes que hacen algo positivo, son resentidas como ocupando o poseyendo un bien limitado que por tenerlo él no lo tengo yo. Y esa especie de mezquindad es indecible, porque no es presentable, porque resultaría bochornosa. Pero precisamente por eso debe ser combatida sistemáticamente mediante un elogio razonado. De manera que hay una serie de intangibles que se valora mucho más en la espontaneidad de las relaciones face to face en pequeños espacios que en los grandes espacios del espacio público mismo. De manera que el espacio público hay que verlo también con un poco de distancia. Es decir, una parte es enorme, pero una gran parte del espacio público es el espacio de la discusión sobre política en la mesa familiar. El plus que tenían los Kennedys en sus batallas de Massachusetts era que desde pequeñitos estaban discutiendo de política entre todos. Y eso generaba no solamente un espíritu de superación, de soberbia, sino también de altruismo, de fijarse en las cosas positivas para secundarlas y para ir más allá, como retos que incentivan a lo mejor. Y es un poco la buena parte que tiene la emulación y el espíritu de imitación, bajo control. Lo cual, de nuevo, es un asunto intangible, que no requiere la tecnoindustria de la educación, requiere la intuición de las gentes sensatas y comprensivas de por sí. Pequeño misterio. Y vivir con esos pequeños misterios es vivir con el misterio de las relaciones humanas en general desde hace unos cuantos millones de años. Benito, ¿querías intervenir ahí? Sí, querría hacer tres matices muy breves. Uno, yo creo que hay dos conceptos que se han hecho muy populares en el análisis de las instituciones y que pueden ser muy peligrosos y que en realidad contribuyen al populismo, favorecen el populismo. Son los de capitalismo de amiguetes y élites extractivas. Por dar la idea, de reflejar por dónde va lo que pienso en esto. En España tenemos claramente un Estado de amiguetes, no tenemos un capitalismo de amiguetes. O sea, los problemas de amiguismo vienen fundamentalmente del Estado. En cuanto a las élites extractivas, yo lo que conozco de la economía española
los beneficiados de cómo funciona la economía española fundamentalmente somos los funcionarios y los pensionistas. Como para hablar de élites. No, podemos llamarles élites, pero somos millones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hombre, que realmente las élites, sobre todo políticas, nos obedecen, son nuestros esclavos. Pero claro, el problema es muy diferente. El problema es muy diferente, porque si uno señala a los intereses de las élites, claro que tienen intereses las élites que toman las decisiones, pero son muy obedientes. Entonces, el problema es más sutil, más complicado y, sobre todo, lo que me preocupa es que contribuye, o sea, es abonar el populismo. Se relaciona un poquito esta idea con algo que dijo Elisa Chuliá también, que es el énfasis en distinguir. Yo estoy de acuerdo que hay que enseñar, que digamos, los intelectuales profesores, tenemos que enseñar a la gente a distinguir, pero claro, ¿distinguir qué? A mi juicio sería, que no sé si es exactamente lo que quieres decir, porque hemos tenido tiempo muy, muy corto y no es tanto distinguir al gobernante, o sea, elegir bien al gobernante, incluso ni siquiera elegir bien la política, porque claro, si el gobernante lo que observamos es que obedece fielmente las preferencias del público, y yo es lo que me parece observar, con datos sociológicos sobre todo, la configuración de la economía española responde a las preferencias expresadas en las encuestas. Entonces, no hay un problema de que las preferencias de la ciudadanía estén mal expresadas en la política, en lo que deciden los políticos. No, el problema está realmente en que esas preferencias son un desastre, son contradictorias, el dinero público es gratis, son emocionales. Si queréis, lo vemos en términos de envidia, que es la literatura clásica desde Calvedón o Cervantes, o en términos de juego de suma cero, suma positiva, lo que queramos, yéndonos a las dos versiones. Hay muchísima miopía. O sea, no se entiende. Nuestros jueces, ya no el ciudadano corriente, nuestros jueces, el Tribunal Supremo, se niega a entender las consecuencias sistemáticas de sus decisiones. Deciden en función y se muestran orgullosos de hacer justicia del caso particular. ¿Sí? Así no puede funcionar un mercado, ¿no? Sobre todo cuando el juez, digamos, es independiente de la ley por decisión constitucional, ¿no? Bueno, muy largo de hablar, pero complicado. Entonces, este es un problema serio. Matizar únicamente una cuestión que Elisa también mencionabas, con razón, ¿no? Que hay que distinguir lo bueno y lo malo dentro del sistema educativo y no se pueden hacer descalificaciones generales. Hombre, necesitamos hablar de estereotipos y de promedios en términos estadísticos para abreviar, con razón. Pero, de todas formas, pensando en lo que yo había dicho, he distinguido bastante. He distinguido bastante, por lo menos, no en términos de la oferta, pero sí del producto. Porque he hablado de dos categorías de producto, de una forma muy sintética y casi metafórica, betas y alfas. He hablado de betas y alfas y he dicho más cosas, que en los alfas, además, había dos tipos de alfas. Yo con los alfas estaba pensando sobre todo en mis alumnos. Mis alumnos, claro que distingo, mis alumnos son los alumnos superexcelentes, son los mejores estudiantes de Cataluña, los que tienen una nota de corte más alta. Son los que saben idiomas, hacen cursos 100% en inglés, les damos 100% del grado en inglés, stages en el extranjero, veranos haciendo en consultoría, en McKinsey, en Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Y de todos ellos, unos 90 en ese grupo, me quedo con los 8 chinos. Me quedo con los 8 chinos de familia china nacidos en España, saben menos idiomas, hablan un inglés pésimo, hablan un español así, un catalán todavía peor. Pero me quedo con ellos, porque tienen otra educación, por razones que no tenemos tiempo de hablar. Pero técnicamente son mucho peores. Probablemente cuando algunos de ustedes les contraten, no les contratarán a ellos, contratarán al niño tirano que sabe 3 idiomas y demás y que les va a dar problemas a los 15 días. Pero claro que distingo. Y también dije otra cosa distinguiendo, que sobre todo pensando con base en esta experiencia, pero con base en esta experiencia y en una reflexión de mi conocimiento de la educación española, al final, esto es un poco una butade que comparto con ustedes estas horas un poco tarde y es un poco atrevida. Que al final, después de esto, mi esperanza son, bueno, pues
eso, los 8 chinos que tenía el año pasado en clase, y los betas. ¿Los betas quiénes son? Los betas son estos estudiantes que, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña está metiendo en un sótano para enseñarles catalán de forma acelerada, ¿no? Un instituto en barriadas, en Badalona y demás, porque, claro, los inmigrantes pues hay que enseñarles sobre todo el catalán, ¿no? Y entonces los meten en sótanos centrales y les dan la educación estándar, que es la más moderna de todo. Además, ahora que sigue todos los patrones de la OCDE, a pesar de ello, y ya va a contratar de nuevo y pagar fees de consultoría a la OCDE para que le digan que está siguiendo los patrones de la OCDE mejor, ¿no? Entonces, son estos betas que van a repetir de curso sin tener ni idea, casi analfabetos, y no van a hacer bachillerato, pero por lo que veo, mi esperanza casi está en estos betas. Algunos de ellos, curiosamente, el año pasado tenía uno que después de ser beta durante muchos años, que es decir, después de haber abandonado totalmente los estudios, etc., a los 25 hace el examen de no sé qué y entra con los alfa. O sea, entró a estudiar en el grupo, bueno, colándose de aquella manera, de origen inmigrante, etcétera, etcétera. Quiero decir, este país tiene o sea, la inmigración, lo mejor de la inmigración, Garrido, lo mejor de la inmigración es que puede que haya un porcentaje de gente salvable. Pero es que, porque lo que es en la producción ibérica... Pero yo creo que hay un elemento muy interesante, es el elemento chino, si te lo planteas a fondo, tiene que ver con una educación confuciana y familiar que hace que la gente tenga razones para hacer cosas, razones profundas. Entonces, uno de los problemas que tenemos o que podemos tener en España es el de una especie de agencia pasiva. Es decir, el país se ha hecho a la idea de que ha hecho la transición cuando ha ocurrido la transición, que hizo la guerra civil porque lo querían los dos bandos, cuando en realidad los que fueron voluntarios fueron una décima parte de los que fueron a la guerra. De que ha hecho las cosas porque decidía querer hacerlas, cuando en realidad hay un componente de agencia que se deja llevar. Por eso he sugerido que hay un problema importante de ciudadanos sumisos y confusos que se dejan llevar. Y hay un elemento, por lo tanto, también de tener que encontrar una manera de motivación e impulsar a esta gente a hacer las cosas con generosidad y con espíritu de aventura. Si lo pensáis un poco, curiosamente, en la historia sociocultural española, el momento de la melancolía, de la pérdida del imperio, lo que provoca es una especie de acidia. Y ese es el test en el cual, perdida la ventaja comparativa inmensa de la mano de Dios ayudándonos, ya no nos queda sino lamentarlo. Y hay una especie de toque de lamentacionismo difuso en la cual nos reconocemos sonriendo en torno a qué vas a hacer o qué se puede hacer. Y es un componente que, por ejemplo, la experiencia china es justo lo opuesto. Te vas al fin del mundo y reconstruyes algo que al mismo tiempo es adaptado a su modo en lo que está, pero viviendo una experiencia propia intensamente que tiene que ver con tanto educación familiar como con educación de la comunidad. Elisa, breve intervención para pasar rápidamente a pocas preguntas. Sí, hablaba de elegir. Vamos a poder. En el brevísimo espacio que teníamos, he hecho referencia sobre todo a la elección de representantes y gobernantes. Pero en el fondo yo pienso que es elección de todo. Elección de bienes y servicios, elección de proveedores de bienes y servicios, elección de universidades. Todo. Para elegir necesitas conocimientos y necesitas algo muy básico que proporciona, y Víctor lo ha mencionado, sobre todo proporcionan las familias y luego proporcionan también los sistemas educativos, las escuelas, que son una serie de valores morales, de reglas informales que las aplicas, no solo las aprendes, y las aplicas fundamentalmente en la familia y en el entorno, digamos, más cercano. Son reglas fundamentales y yo creo que yo confío en que esas están en orden. Pero luego sobre esas hemos edificado una serie de, por hablar de Luis Garrido también los llama ideologemas, a veces son como una especie de premisas éticas que las hemos aceptado de una manera muy pasiva, sin reflexión alguna.
y nos hemos dejado en cierto modo arrollar por ellas. Una de ellas, ya lo hemos comentado algunos de los que estamos aquí muchas veces, es un poco el vendaval igualitario que padecemos desde hace algunas décadas. La igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades están por encima de cualquier discusión, pero hay una igualdad que también se reivindica que es contraria a esto que defiendo yo, que es la capacidad de seleccionar y la distinción. Y es que no somos iguales. Es que debemos olvidarnos del Evangelio de San Juan, del que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es que no es lo mismo pecar una vez que pecar 100. No somos todos iguales. Y ya digo, no somos todos iguales en las actuaciones. Por supuesto que de partida no somos todos iguales. Pero es que a la hora de actuar tampoco. Y tenemos que ser capaces de distinguir quién actúa bien, quién no actúa bien, quién engaña, quién no engaña, quién es serio, quién quiebra su palabra. Todo ese tipo de cosas tenemos que tener los valores morales y las actitudes y las capacidades también cognitivas y la información que esa proviene de los medios de comunicación para poder elegir, para poder seleccionar, para poder descartar, porque elegir también implica deselegir, es decir, relevar cuando llega el momento. Y eso es muy importante. Tan importante es elegir como cuando llega el momento relevar si esas personas elegidas no se han comportado de acuerdo con primero con aquellas promesas que hicieron y con aquellos objetivos que pretendían cumplir y no han cumplido sin justificación, porque cuando hay justificación es cuestión de exponerla y si es razonable se acepta.